Y en ese momento he escuchado cómo alguien me ha hablado en el oído, pero muy cerca, o sea, como que acá. Lo primero que pensé llegando a mi casa, dije, hermano, o sea, esta historia yo la voy a contar y nadie nos va a creer, o sea, literalmente. Mi primo se ha forcejeado con la puerta, hemos peleado con la puerta y no podía hacer nada. Y en eso me despierta un ruido súper fuerte de la puerta que se empieza a mover, como que estaban intentando entrar a mi cuarto. Esto me pasó a mediados de julio en Miraflores, en el año 2023. Bueno, básicamente yo me dedico a cuidar y pasear perritos, por lo que muchas personas me dejan las llaves de sus departamentos. Es importante recalcar esto porque para que alguien tenga la confianza de dejarte una llave o la responsabilidad es porque no hay nadie en casa. Entonces hay muchas personas que me dicen, Adriana, es como que solamente vas a estar tú tienes mi llave, tú tienes mi acceso por el ascensor, por favor. Entonces, dicho esto, me contrata una persona y me dice, mira, en este caso también tengo clave con acceso, pero no te la puedo dar porque ese departamento es alquilado. Entonces, ¿tú crees, por favor, que podría subir por las escaleras de emergencia? Y yo dije como que, ya, bueno, es un segundo piso, no pasa nada. Entonces, son estos departamentos súper modernos que son flats enteros, un solo piso, con entrada directa, súper bonitos, todo, súper iluminado, un sitio que pues no da miedo para nada. Entonces, bueno, es la recepción, el ascensor, la puerta de garaje y metros más allá, como 10 metros, hay una pequeña escalera que te lleva hasta esta parte. Cuando ella me dice, te voy a dejar la puerta abierta de mi cocina, yo dije, oye, pero no se va a meter a alguien, como que puede ser peligroso, y me dice, no, porque acá nadie usa las escaleras, Adriana. Dije, ok, perfecto. Llego un día, como siempre, listo las cosas de la perrita, meto su comida, bla, bla, y la perrita, pues bueno, se para en la puerta a saltar como una loca, y yo como que le empecé a decir como que cálmate, ya nos vamos a ir, no te voy a poner la correa, y estaba con mis audífonos, entonces me atolondré un poco, me saco uno de los audífonos, me siento en el piso, y en ese momento he escuchado como alguien me ha hablado en el oído, pero muy cerca, o sea, como que acá. Literal fue como que aquí. Y lo escuché al principio como alguien cuando sube unas escaleras y está muy cansado y como que hace... Y de ahí escuché como un sonido como si alguien te hablara bajo el mar. Y fue como que... Entonces, lo primero que pensé fue, ok, ha venido y como estoy con un solo audífono, he distorsionado el ruido. Entonces yo, toda tonta, volteo y le digo, hola, ¿cómo estás? Y dije, uy, no hay nadie. Entonces abro la puerta, que es la puerta de metal que estaba atrás mío, y veo la inmensidad de las escaleras a oscuras. Y dije, ok, entonces, ¿quién ha sido? Entonces dije, no, ok, esto tiene que haber sido alguien, que no quería como que asimilar que había sido muy cerca a mí, y dije, distorsionado el ruido, voy a ir, y fui pues hacia toda la casa, revisé toda la casa, y no había nadie. Entonces llamo a mi hermana y por un momento dije, Dios mío, me voy a quedar atorada en este departamento porque tengo terror bajar por las escaleras y no tengo la clave del ascensor. Llamé a mi hermana y le digo, escúchame, voy a bajar corriendo, háblame de cualquier cosa. Y me dice, ¿pero te ha pasado algo malo? Y le digo, no te puedo decir porque si te digo me da miedo. Simplemente convérsame y yo bajo. Bajo, le cuento y me dice, ¿le vas a decir a...? Y le dije, mira, la verdad es que no, por 3 motivos importantes. Me paga súper bien, es una excelente persona y le ha agarrado mucho cariño a su perro. No le quiero decir nada, prefiero quedarme con esto para mí. Seguí yendo, no me volvió a pasar absolutamente nada. Me pasaron ciertas cosas raras en casa, pero como que no las adjudiqué a esta situación. Hasta que un día llego y me dice, Adriana, ya no vas a venir por Lola, porque me voy a ir de viaje, me voy a vivir a Barcelona. Entonces dije, aquí es mi momento perfecto, le voy a decir. Entonces yo había escuchado la voz de una mujer que me había hablado. Y en ese momento le digo, te tengo que ser bien franca, a mí me pasó algo un poco extraño en tu casa. E instantáneamente volteó, estaba tomando desayuno y me dijo, ¿se te apareció una mujer? Y yo fue como que, no se me apareció una mujer, pero ¿cómo sabía ella? ¿No? Y me dijo, tranquila, se aparece siempre y se le aparece a todo el mundo. Y yo tuve un accidente, ahí es que me comenta, yo tuve un accidente, camino a Trujillo, mi camioneta dio vueltas de campana, estuve entre la vida y la muerte, y cuando yo despierto se me aparece una mujer que me persigue y se me aparece siempre.
es que hasta ahorita lo pienso y me da miedo porque felizmente nunca se me apareció. Entonces me dice tranquila porque le ha hablado a muchas personas, como que se comenta que mi casa siempre está como que en la puerta del ascensor y en alguna oportunidad me dice a mí, me ha querido agredir. Y yo le digo, pero como que, ¿qué fue, no? Y me dice, bueno, a mí me ha dicho esta persona que a ella la han matado, la han violado y necesita ayuda. Y le dije, ¿y le ayudaste? Y me dijo, no hay forma, me muero de miedo y me estoy yendo. Desde ahí obviamente empecé a entrar con un poco de recelo a su casa. En ese momento recordé lo que me había pasado en casa a mí, que como que se juntaba un poco con lo que había sucedido, porque me dice, a mí se me pierden mis cosas, las cosas aparecen en otro sitio, me mueven las sillas, etc. Y le comento lo que me pasó y me acuerdo que ella en el aire empieza a decir, Alma, no molestes a Adriana, quédate conmigo, déjala ahí. Y yo en ese momento cuando decía eso sentía terror porque decía, por favor no le hables porque se va a aparecer acá y me muero de miedo. ¿Y qué es lo que me había pasado a mí? Yo tengo un reloj inteligente, que es el que siempre uso, lo tengo en mi mesa de noche y una mañana me levanto, me lo voy a poner junto con mi pulsera y no estaba. Y dije, bueno, ya estará, por ahí estará, me habré bañado, lo habré dejado acá, lo habré dejado allá. Lo buscamos por mar y tierra. Ese reloj no aparecía por ningún sitio. A la señora que trabaja en mi casa le dije, por favor, levanta la cama, saca todo. Nada, no apareció. Y una noche, yo pues sueño que había una mujer en mi casa dando vueltas y le digo, oye, como que, ¿tú quién eres? O sea, un sueño total, no fue una aparición, fue un sueño. Y me dice, no me dice nada, empieza a caminar y yo le digo, ah, ya sé quién eres. Tú eres la que se ha llevado mi reloj y lo ha escondido. Entonces va hacia la cocina de mi casa, mueve la refrigeradora y atrás de la refri me muestra mi reloj. Yo me despierto, me voy a trabajar, o sea, lo vi como un sueño, es más, pensé dentro de mí, tanto extraño mi reloj que hasta he soñado con esto. Pasan unas horas y mi mamá me llama y me dice, Adriana, nos sientas buscando tu reloj hace 15 días y está encima de tu cama. Está ahí puesto en tu almohada. Entonces yo dije, ¿qué? O sea, esto es muy extraño, o sea, ¿no? O sea, me pareció rarísimo y dije, ¿cómo yo justo, qué coincidencia? Cuando me comenta esto, que a ella se le desaparecían las cosas y ella le hablaba a esta persona para que le devuelva sus cosas, yo dije, Dios mío, me he traído a esta mujer a mi casa. Porque pasaron muchas cosas de corrido, pequeñitas, insignificantes, como que a veces yo empujé, no me acuerdo cuando a veces empujé la puerta de mi cuarto y sentí como que, ¿no? Y dije, ¿qué? Entonces me empujé como a fuerza y dije, ok, pero fueron cosas tan minúsculas que no les di importancia. Desde ahí, pues bueno, me rezaron, me pasaron el huevo, me hicieron las mil cosas. Ya no volví a ir a esa casa porque la persona viajó. Siempre que paso por ahí, igual siempre miro, de curiosidad. Digo, ¿se habrá ido con mi se habrá quedado en la casa? Pero será una duda que siempre me quedará. Y la verdad es que también, felizmente, nunca escuché lo que me dijo porque no quisiera cargar con ese peso que también me hubiera pedido ayuda. Y esa es mi historia. Esto me pasó en San Martín de Porres en el año 1999. En casa de mis padres, en el cuarto, tengo frente a mí un pasadizo. A esa edad yo tenía entre 9 a 10 años. Yo estaba viendo una película o era una serie, no recuerdo bien, y de pronto de lo concentrada que estaba en esta película, esta serie, yo sentí por el rabillo del ojo que algo pasó por el pasadizo, por la puerta. Al voltear yo vi una sombra blanca que me hizo pensar que era una mujer. Entonces la persona, si pasaba por el pasadizo, tenía que seguir hacia una cocina. Y de mi cuarto hacia la cocina hay una ventana. Entonces dije, si ya pasó por ahí, se temió que haber ido hacia la cocina. Entonces yo me levanté donde estaba mi cama, me levanté y miré por esa ventana. Miré con la idea a ver si realmente esa persona había pasado. Llegué a asomarme a la ventana y sí, efectivamente estaba ahí parada, era una persona y yo sentí que era una mujer. Entonces yo me asusté, me paralicé, me metí a mi cama, me tapé con todo lo que tenía y no quise salir. Ahí afuera de mi casa había gente que estaba jugando, correteando, pues es un barrio y había gente jugando vóley y demás. Yo quise estar tranquila, habrá pasado de 10 a 15 minutos en la que por fin me armé de valor para poder salir de mi cama. Al día siguiente yo
conté esta historia a mis padres, les dije, papá, mamá, he visto pasar una persona, y me dijeron que probablemente habrá sido mi imaginación y ya no sé qué más. Pero en la noche llegó un camión de la morgue y era mi vecina que había muerto. Era mi vecina que acababa de fallecer. Entonces yo, haberles ya contado eso a mis padres, me dijeron, no, tu vecina se vino a despedir de ti. Normalmente esta vecina era muy buena conmigo y no sentí miedo. Entonces dije, bueno, ella fue buena conmigo, no creo que me haga nada. Y casualmente su cuarto de esta vecina está al lado del mío. Entonces, como es mi vecina, nuestros cuartos están literalmente separados por 2 paredes, ¿no? Entonces, yo ahí ya terminé, ¿no? Y luego, después de eso, ya años después, ya hablo del 2004 o 2005, porque tenía 14, yo ya estaba en secundaria. Estuve yo estudiando ahí en mi escritorio y me dio muchas ganas de tomar un café. Tomé un café y me fui pues a preparar. En ese entonces en casa se usaban unas teteras y fui, la tetera la llené hasta el tope donde tenía que estar de agua y prendí la cocina y ahí le dejé y nuevamente regresé a mi escritorio a seguir haciendo mi ejercicio ahí de matemática. Entonces pasó un rato, yo me entretuve en el ejercicio y estaba así, literalmente a mí me gusta sentarme con las piernas cruzadas y sentí claramente que alguien agarró mi pie así. Lo agarró y yo me paralicé, yo dije, ¿qué? Entonces, de lo que estaba así sentada, me volteé hacia el lado izquierdo y dije, la tetera. O sea, lo primero que vino a mi mente fue la tetera de agua. Y me paré, me fui corriendo y ya no había agua en esa tetera. O sea, dije, me pasaron la voz. Entonces, no tuve miedo, o sea, dije, no, me quiso pasar la voz, ¿no? Porque de pronto que si se secaba, incendio en mi casa, ¿no? Entonces no tuve miedo y seguí, regresé a mi casa. Bueno, volví a poner agua porque no había tomado nada, y pero ya más pendiente, ya nada de eso, ¿no? Entonces, esta ha sido una de las 2 cosas que me han pasado y ya yo desde ahí he empezado a creer en estas cosas. Esto ocurrió en Cajamarca, Celendín, el año 2023, junio. Como de costumbre, todos los años voy a visitar a mis padres a Cajamarca y en esa oportunidad recuerdo que me junté con mi hermano de sangre y un primo. Recuerdo que les dijimos vamos a Celendín a comer algo porque en casa no había nada. Fuimos en el auto de mi hermano, llegamos a Celendín, estuvimos cerca de 1 de la mañana. A esa hora fue que regresamos a nuestra casa. Más o menos en la carretera llegando a este pueblo, fue que le digo a mi hermano, ¿sabes qué? Vamos a parar un momento porque quiero ir al baño, ¿no? Bajamos un momento, me siento a su costado de copiloto, mi primo iba atrás, mi hermano manejando. Hago esta expresión, ¿no? Recostado en el carro y miro hacia el cielo y le digo, wow, hermano, qué hermoso está el cielo, está estrellado, ¿no? Y precisamente después de decir eso, fue de que entre los pinos, porque estábamos en una carretera, cerca habían unos pinos más o menos de 2 pies de altura, fue de que encima de los pinos, o sea, tal cual se apareció una nave. Increíble cómo suena, pero sí, una nave que tenía 2 luces de frente. Cabe recalcar que en ese momento yo estaba con mis lentes, yo soy corto de vista, entonces para mí era esencial haber tenido en ese momento mis lentes porque los detalles fue muy impresionante. Al momento de ver eso, yo le paso la voz a mi hermano y le digo, mira lo que está a la derecha, y él como que incrédulo me dice, no te juegues así porque no te creo. Y le digo, bueno, mira, o sea, mira lo que hay allá. Él agarra, voltea, mira y sintió el verdadero terror, o sea, definitivamente. Cabe recalcar que él es policía, es una persona ruda, o sea, no le tiene miedo a nada, nunca lo he visto tener miedo a algo, y ver su expresión así como que también, mi primo ya lo había visto también, lo vio ya para ese rato, más o menos que les menciono que la nave estaba como que a la derecha nuestra, pasando, ¿no? al costado de la carretera, yendo a un signo contrario a lo que íbamos. Y yo pude observar, porque estaba con lentes, pude ver los detalles de la nave porque estas luces iluminaban como si fuese un auto. O sea, tal cual cuando tú ves a un auto iluminar y se ve parte del metal del auto, de la parte delantera, lo mismo yo pude ver cuando observé esa nave, cómo se iluminaba parte de eso. O sea, estaba tan cerca que pude ver esos detalles. Mi hermano, después de ver, ahí en esos segundos, claro, yo me estoy explayando un poco con detalles, pero en ese momento mi hermano lo único que hizo fue
prender el auto, acelerar, y mientras aceleraba me preguntaba, ¿nos están siguiendo? ¿Nos están siguiendo? Y yo, todo estupefacto, siguiendo mirando eso, me di cuenta que estaba siguiendo su camino, ¿no? Estaba en slow motion, o sea, así iba lento. Y iba o sea, la ruta contraria a nosotros. Mi hermano ya estaba acelerando y entonces fue como que tuvo miedo, o sea, tuvimos mucho miedo. En ese momento yo no me había dado cuenta de que estábamos pues viendo algo que era completamente desconocido. Cabe recalcar, o sea, me llama la atención el tema, pero ver algo así, lo primero que pensé llegando a mi casa, dije, hermanos, o sea, esta historia yo la voy a contar y nadie nos va a creer, o sea, literalmente, yo no creo que, o sea, si a mí me lo cuentan así, es difícil creerlo, pero realmente aprovecho en este momento para decir que, o sea, esto que vi con mi hermano y mi primo, o sea, fue algo tan impresionante porque no conozco a alguien, o sea, que conozca yo directamente, que me diga, he visto una nave a esta distancia, cerca, que he visto detalles como lo que yo vi y lo que vimos, o sea, juntos, ¿no? O sea, yo me quedé pues realmente impresionado con eso. Yo no sé si esto realmente sea extraterrestres o tal, pero era una nave, que no era un avión, no era un dron, porque las dimensiones eran sumamente grandes. O sea, tenía la forma circular, muy parecido a un spinner o algo así, pero tenía 2 luces delanteras. Y esa fue básicamente la experiencia. Después de ello, a las 2 semanas de que ocurrió esto, justo un día antes de regresar acá a Lima, con mi hermano, nos estábamos despidiendo, conversando igual, en un lugar cerca al pueblo, y no sé si tenga relación con esto que vimos, pero igual en la misma carretera pudimos observar 3 luces que venían, una acá y otra acá, y se venían de la carretera, y estábamos igual en su auto, y yo agarro y le digo, hermano, le digo, a ver, prende tu primera luz para ver quién es, y prende la luz, y solo eran 3 luces que estaban separadas. Prende la segunda luz, que es más fuerte, y yo pensé ver personas que estaban con linternas. Literal eran 3 luces que estaban flotando y venían hacia nosotros. Entonces dijimos, ¿qué será? Entonces mi hermano lo que hace es acelerar, le digo, acelera, acelera, y empieza a acelerar, nos acercamos a las luces y las luces empiezan a tener un comportamiento extraño, como que de lo que estaban separadas se juntan en una fila india, y como estábamos acercándonos a eso, se metieron al bosque. O sea, fue impresionante el movimiento que vimos, o sea, completamente extraño. Esa fue la experiencia. Luego he regresado a Cajamarca, ya no he vuelto a vivir esa experiencia, pero esa fue mi historia. Esto me pasó en 2023 en mi casa en Pueblo Libre. La primera historia fue una noche que yo regresaba de trabajar con mi mamá. Regresábamos a cenar y bueno, me puse a cenar con mi hermano, con mi mamá y estábamos en una mesita redonda. Para esto estábamos en la sala. Bueno, antes de yo sentarme a cenar, lo que hacía en ese tiempo, yo tenía una gatita, entonces yo lo primero que hacía era darle de comer a ella, pero le daba de comer en mi cuarto. Para esto mi casa es un poco antigua y las puertas, principalmente de mi cuarto, tienen, por afuera tiene una argolla con un ganchito para cerrarlo y por adentro tiene un pestillo. Entonces no había nadie en mi cuarto, entonces yo agarro, la dejo a la gatita y cierro por afuera. Bueno, la cosa es que nos ponemos a comer y yo escuchaba como mi primito más chiquito comenzó a jugar. Normal, no le presté atención, estábamos comiendo y en eso escucho como él levantaba el gancho de la puerta y lo han dejado, o sea, han abierto la puerta. Y yo lo primero que hice, pues dije, ha sido mi primo más pequeño porque le gustaba jugar con la gatita. Entonces lo primero que he hecho fue voltear a mirarla. Pero yo veo la puerta y lo único que veo es a la gatita saliendo de mi cuarto. Y entonces he volteado otra vez para el otro lado y he visto a mi primito en una esquina, o sea, súper lejos de la puerta. Lo he visto así asustado, mirando directamente a la puerta. Y, o sea, imposible que hubiera sido él porque para haber sido él, si en tal caso él no quería que yo lo descubriera, él ha tenido que pasar detrás mío corriendo para que yo no lo escuchara, pero definitivamente yo lo hubiera escuchado o lo hubiera visto. Y tampoco mi primo pudo haber sido porque él estaba recostado, prácticamente estaba dormido. Y mi hermano, que tenía vista para la puerta, me dijo, sí, yo lo he visto, nadie se ha acercado, han abierto la puerta.
Y bueno, no hay forma de que si una persona estuviera dentro del cuarto, hubiera abierto la puerta, porque ese cuarto o se cierra o se abre por adentro o por afuera. O sea, la persona que está dentro y si está encerrado por afuera, la puerta no se puede abrir, y viceversa. Y bueno, la segunda historia también ocurre en mi casa. Fue un día que yo estaba regresaba a ponerme una chaqueta porque hacía mucho frío. Y bueno, yo entro normal, saludo a mi hermano y con lo que estoy entrando a mi cuarto escucho cómo había venido mi tío de visita y había llegado mi prima de trabajar. Entro normal, saco mi chaqueta y salgo y yo cierro para afuera porque no había nadie. La cosa es que a los 20 minutos yo habré regresado porque yo salía con una amiga y mi amiga no llevaba ningún tipo de chaqueta ni nada y se moría de frío. Entonces hemos regresado a mi casa y yo normal he entrado y todo, he sacado el gancho de la puerta y normal le he querido pasar, pero no podía entrar. Entonces yo dije, seguramente he sido yo que yo estaba distraída. Entonces yo he vuelto a darle un poco más duro a la puerta y no podía entrar. Entonces a mí se me hizo muy raro porque ni bien yo quería pasar o quería empujar la puerta, sonaba como si el pestillo estuviera pues sonaba tac, tac, tac. Entonces a mí se me hizo muy raro, entonces yo volteo y le pregunto a mi hermano quién estaba adentro. Y mi hermano, pues como está distraído, me dijo, no sé. Y a mí se me hizo muy raro, entonces yo seguí tratando de abrir la puerta. Y en un momento me acordé de mi prima. Entonces dije, bueno, tal vez es ella. Comienzo a tocar y llamar a su nombre, le comienzo a decir, pero era muy raro porque ella no me respondía. Y usualmente yo toco y tal vez ella está ahí y me abre. Entonces se me hizo muy raro y luego pensé, bueno, si no es la hija de mi tío que había venido de visita. Entonces también comienzo a llamarla por su nombre y se hace muy raro, nadie me responde. Entonces yo ya no comienzo a como que empujarme a la puerta, sino comienzo a agarrarla de la manija y a forcejear la puerta porque nadie me abría. En eso que yo estoy peleándome con la puerta prácticamente, sale uno de mis primos preguntándome qué cosa era lo que yo hacía. Y le digo, ¿tu hermana dónde está? Tu hermana está dentro de mi cuarto. Le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué está dentro? Y me dice, mi hermana no está ahí. Mi hermana está en el baño, que para esto el baño está muy lejos de mi cuarto. Y yo le digo, ¿qué? Hay alguien en mi cuarto. Le digo, a ver, tú ayúdame, porque tal vez, no sé, hasta se pudo haber entrancado algo y tú eres más grande, ¿no? Entonces mi primo ha ido conmigo y ha tratado de abrir la puerta. Mi primo se ha forcejeado con la puerta, hemos peleado con la puerta y no podía hacer nada. Entre todo esto yo hablaba con mi hermano y le decía que cómo era posible que él no supiera quién estaba adentro. Y me dijo que él no sabía, que él no escuchó a nadie atrás mío. Y no, que pasaban por detrás de él. Entonces yo lo primero que hago es salir de mi casa y me meto al jardín. Para esto yo le cuento a mi amiga y le digo, no puedo abrir la puerta, qué raro. Entro porque justo colinda para mi cuarto, trato de ver cómo puedo entre la cortina y veo que todo está apagado, pero no veo a nadie adentro. Entonces a mí se me hizo muy raro. Lo que he regresado, mi hermano me mira y me ha dicho, ya te abrí la puerta. Y yo le digo, ¿qué? No, le digo, tú me estás fastidiando. No, ya te abrí la puerta, mira. Y el gancho estaba salido. Le digo, ¿cómo se encontró la puerta? No, simplemente le he empujado y ya. Y yo le digo, ese es imposible. Hasta mi primo ha intentado abrir la puerta, ha forcejeado con la puerta y no se ha podido abrir. Entonces yo he entrado, dije, tal vez hasta se ha quedado algo atracado. He pasado, he abierto la puerta y no había nada en el piso. O sea, todo el piso estaba totalmente, limpio, no había nada que se hubiera caído ni nada. Y bueno, esa es mi historia. Esto me pasó en el 2011 en Polo Libre. Bueno, yo tenía aproximadamente 14 años, recién nos habíamos mudado a una nueva casa, un par de años recién. Y yo, bueno, era pequeña, 14 años, siempre sentía una energía negativa en el cuarto que me había tocado. Por ejemplo, se me prendía la radio y estaba desenchufada, o escuchaba que respiraban en mi oído, o en mi velador escuchaba como un sonido así como de uñas que rascaban el velador o hacían ruido con el velador. Entonces yo me asustaba y le decía a mi mamá y a mi papá que algo estaba pasando en mi cuarto y que me asustaba un montón. Pero como era pequeña me decían, no, que te estás soñando, que te parece, y etcétera, etcétera. Siempre contaba mis experiencias, nunca me creyeron, hasta que un día mis papás también experimentaron algo conmigo en mi cuarto. Sucede que yo estaba durmiendo, estaba dando la espalda a la puerta de mi cuarto, y yo jamás he cerrado la puerta de mi cuarto con seguro porque no me lo permitían. Entonces yo estaba durmiendo y en eso me despierta un ruido súper fuerte de la puerta que se empieza a mover agresivamente, como que estaban intentando entrar a mi cuarto. Entonces yo de pequeña empiezo a pensar muchas cosas al mismo tiempo. Primero,
es un temblor, porque el sonido era tan agresivo de la puerta que dije, esto es un temblor. Y toco mi cama y no se estaba moviendo mi cama. Veía todo y nada se estaba moviendo, entonces definitivamente descarté el temblor. Luego pensé que de repente habían entrado a robar a mi casa, porque ese día mis papás habían salido a un compromiso hasta tarde y solo nos habíamos quedado mi hermana y yo. Y yo dije, no, nos han entrado a robar. Entonces, como yo era chiquita, tenía mucho miedo de voltear a ver qué es lo que estaba pasando a mi puerta y solo me congelé. Hasta que en ese forcejeo, que yo sentí que era agresivo, con odio, era muy fuerte, lo sentí con tanta cólera que en eso la puerta reventó a la pared, ¿no? Porque aquí estaba mi puerta y reventó a la pared. Súper fuerte, entonces ahí yo volteo ya a ver qué es lo que estaba pasando y veo que mi mamá entra súper nerviosa y temblando. Mi mamá es una persona muy escéptica, del tipo de personas que les gusta encontrar explicación lógica a todo, pero por primera vez en mi vida la vi asustada porque lo había experimentado conmigo. Entonces mi mamá viene y me dice, Stephanie, tienes que salir de este cuarto, hoy día no puedes quedarte a dormir ahí. Yo hasta ese momento no sabía qué había pasado, yo estaba confundida. Y le digo, mamá, ¿pero por qué? Cuéntame qué pasó. No, mañana te contamos. Me llevan al cuarto de mi hermana a dormir y yo, sin saber qué es lo que había pasado, al día siguiente mis papás me cuentan que cuando habían subido las escaleras, porque habían llegado al compromiso, su costumbre era chequear que las dos estemos durmiendo en nuestro cuarto, que todo esté bien. Mi papá quiso abrir la puerta de mi cuarto y sintió que una fuerza súper fuerte no lo dejaba entrar a mi cuarto. Y él es, mi papá, quien estaba forcejeando con esta fuerza, yo creo maligna, que como que no lo dejaba entrar y esa fuerza lo botaba a mi papá hacia atrás y lo empujaba. Ese fue el forcejeo que yo escuché esa noche. Mi esposa venía primero subiendo las escaleras porque sus dormitorios quedaban en el segundo piso y yo venía por detrás de mi esposa. Cuando veo que mi esposa quiso abrir la puerta, sentí un golpe como que le cerraron la puerta en la cara. Entonces mi esposa quiso abrir y no podía. Es ahí donde intervengo yo. Y le digo, ¿qué pasa? No sé, no puedo abrir. Agarro la manija, la abro la puerta, empujo la puerta y ahí empieza una fuerza como que por dentro alguien me estaba haciendo fuerza para no abrirla. Entonces me pareció súper raro, pensé que era mi hija quien estaba, que no quería o que estaba jugando. Pero cuando ya era una fuerza más grande, porque era todavía una niña, forcejeé con fuerza, tiré la puerta y eso es lo que escuchó ella cuando se estrella contra la pared, porque ya yo usé más fuerza, y entramos y ella estaba aterrorizada en la cama, así, asustada, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y bueno, ahí es donde le dijimos, no, nada, no le quisimos contar, pero comentando con mi esposa, nos pareció algo que no tenía explicación, esa fuerza que nos empujaba para no abrir, ¿no? Y como siempre tengo esa costumbre de enfrentarlos, sí, les dije de todo también, me salí, pasé por todo el cuarto hablando de todo y bueno, parece que lo espanté porque ahí nomás quedó el asunto y la historia. Sucede y acontece que el cuarto en el que yo estaba durmiendo, dormía la persona que había fallecido, que era la persona que dormía en esa casa por más de 40 años, me parece. Y esas personas se habían mudado debido a que ya eran mayores, nosotros llegamos y de pena fallecieron, porque ese era su lugar y ese era mi cuarto. Entonces con el tiempo ya me cambiaron de cuarto y bueno, esa es la historia que yo viví. Esto me pasó en el Hospital del Niño en 1994. Hace 30 años sucedió esta historia con el nacimiento de mi segunda hija. Ella nace en Tarapoto y cuando ella nació me lo quitan. Automáticamente me quitan porque no podía lactar, no podía succionar nada, ¿no? Lo diagnostican a ella atresia de esófago más fístula T. ¿Qué significa esto? Que ella nació el esófago desconectado al estómago. A los 14 días de nacido la trasladamos de Tarapoto al Hospital del Niño. Empezaron los análisis, exámenes, una serie de exámenes. A los 9 meses entra a cirugía ya para que le hagan la unión del esófago al estómago. Esa operación duró muchas horas. Le operan a la bebé y la bajan a cuidados intensivos porque no terminó bien la operación. Entró al cuadro de septicemia y la bajan. Entonces pasaron los días y seguía. No había ningún avance, la bebé estaba ahí estable. Los médicos me informaban que es un caso sorpresivo, no hay cura para esto,
que en cualquier momento la bebé puede morir, porque yo ya tenía una hija anterior, una hija. Entonces me dice, ¿tienes hijos? Sí, tengo una hija. Entonces ustedes son padres jóvenes, pueden tener mucho más, etcétera, ¿no? Pero era mi hija, ¿no? En ese que pasó los días ahí en el hospital, en el cuidados intensivos, conozco a mi paisana, que era enfermera. Ella me dice, Aida, hay que echarle agüita y socorro a la bebé. Si es que va a morir, se va con la bendición. Si no, puede vivir. Baja a la capilla, pide agüita de agua bendita. Entonces yo entro al ascensor y bajo a la capilla, ¿no? Entro a la capilla y veo una madrecita que estaba al fondo. Estaba limpiaba todos los bancos de la capilla, brillosa, marroncita, limpiecita. Yo entro más o menos como 10 metros más al fondo y le digo a la madrecita, madrecita, buenos días. Tengo a mi hijita en cuidados intensivos, necesito agua bendita. Quiero echar agua de socorro, no tiene nombre porque todas las recetas salían RN, recién nacida. Y me dice, ¿tienes un envase, tienes una botella? Consígueme una botellita para darte el agua bendita. Yo iba a salir, antes de salir de la puerta de la capilla, la madre me llama. La madre me llama y me dice, ¿dónde está su niña? Está en el 7º piso en cuidados intensivos. Yo le voy a echar el agüita. Yo me emocioné. Ella dio la vuelta y se metió al fondo y salió. Ella era jovencita, tenía todo el hábito, era un color oscuro, plomo oscuro. Y esta parte de la carita era blanquito, era jovencita. Y nos fuimos con ella. Llegamos al ascensor, subimos al 7º piso, hablamos con el jefe de piso de cuidados intensivos. Nos dijeron que sí. Entramos al fondo donde estaba mi hija, había una doctora que se apellidaba Valdivia, el doctor jefe de piso de cuidados intensivos, esta enfermera que era paisana mía, la madre, mi esposo y yo. 6 personas entramos al fondo, donde estaba mi hija, aislada, conectado por todo su cuerpecito. Era tan chiquita, entonces, y la madrecita nos dice, ¿qué nombre tiene la niña? No tenía nombre. Entonces la doctora Valdivia nos dice, Milagros, Milagros. Ella estaba en una cama grande conectada y tenía una parte de acá desde la cabecita, que era tan chiquita como una luna. Tenía como, ¿cómo le puedo decir? Era como una tapa del vidrio, luna, toda esta parte de acá. Ya, entonces la madre la agarró, nosotros nos paramos a los pies de la cama, la madrecita levantó la doctora, la enfermera levantó la enfermera levantó esa parte de como luna de la bebé y le empezó a echar la agüita, Milagros, te bautizo en el nombre del Padre, ¿no? Y se quedó. En ese que le echaron a mi hijita el agüita, comenzó, esta parte de acá de la costillita se hundió. Yo me acerqué a la bebé y la vi, primera vez en mi vida que he visto esa infección, como el doctor decía, septicemia. Era un color amarillo así, pero un amarillo fuerte. Tenía los ojos, las uñas, los labios, la piel, todo amarillo. Yo la miré a mi hija, Dios mío, y lo taparon. La madre dio la vuelta y se retiró. Y nos quedamos ahí con el doctor, la doctora, nos quedamos ahí, lloramos y nos despedimos y salimos. Salimos y era un día miércoles, recuerdo bastante un día miércoles. Jueves, viernes no quisimos ir al hospital para no encontrarnos con una mala noticia de que murió la bebé. Entonces nuestra preocupación era, si muere, ¿cómo lo vamos a llevar a Tarapoto? ¿Cuánto nos va a costar llevarla? Decidimos caminar, caminamos bastante con mi esposo desde la cuadra 9 de la Brasil hasta el hospital militar que queda en la avenida La Marina. Caminamos, la preocupación era ella se va a morir. No fuimos, llegamos a la casa, vivíamos en ese entonces en San Miguel, en la casa de un familiar, y no quisimos ir, llegamos tristes, pero la otra preocupación era esta, ya la bebé murió, ¿cómo la llevamos a Tarapoto? ¿Cuánto nos va a costar llevarla? Entonces llega sábado, jueves, viernes no fuimos, por el temor, el miedo de llegar y de que nos digan, ¿sabes qué? Murió. No vamos sábado. Sábado agarramos el carro, el micro, llegamos al hospital del niño, así con temor llegamos, ni queríamos subir el ascensor para no llegar rápido y encontrarnos con una mala noticia. Y subimos las escaleras hasta el 7º piso. Llegamos, nos paramos ahí, nosotros nerviosos, temerosos. Y a las 11 de la mañana, en el cuidados intensivos, salía una enfermera a entregar las recetas. Nosotros parados ahí y sale la enfermera.
así, un grueso de receta. Y comienza a llamar, tal fulano, tal fulano, tal fulano. De nosotros no había nada, no había receta. Entonces automáticamente nosotros pensamos, no, ella ya murió. Digo, murió. Y nos pusimos a llorar con mi esposo. Y los papás que estaban ahí nos decían, ¿qué pasó? ¿Murió? Sí, murió. Ay, pobrecita, ¿cuánto tiempo tenía? 9, 10 meses, 9 meses. Ay, no, es un angelito. Ella está descansando, Dios sabe por qué hace. Nos dieron el pésame. Y nosotros ahí sentados. Mi esposo, recuerdo, había la escalera que da al 8º piso. Él se sentó en la 3ª grada, se sentó, lloraba. Y al rato se abre el ascensor. Y sale la doctora Valdivia. Ella era grandaza, sale y yo me paro adelante, digo, doctora, le digo, mi hijita falleció. Y me ve, señora, me dice, la felicito. Le digo, ¿su niña? No, y esa niña es una dura de matar, es una gata de 7 vidas. Ay, doctora, ¿qué pasó? ¿Dónde está mi hija? A su hija le pasamos de cuidados intensivos a cardiovascular. Dice, que estaba ahí al frente. Ay, yo corro, le digo, Ciro se llama mi esposo. Ciro, la bebé está viva, ¿dónde está? Está en cuidados, está en cardiovascular. Entonces esperamos, y la doctora dice, pero espérense, que a las 2 de la tarde la visita ya. Pero yo quería verla. Yo toco la puerta, pues todo de luna, toco la puerta y sale la enfermera, señorita, mi hijita pasó acá, de cuidados intensivos pasó acá. Sí, la doctora Valdivia me dice que a las 3 de la tarde, a 3 de la mañana. Sí, ¿cómo se llama? Es Pinedo, RN Pinedo. Sí, me dice, pero pásala a ver un ratito, pero no puede quedarse. Pero bueno, yo entré y la veo de la luna, mija, y estaba en una incubadora. Digo, ¿pero por qué está incubadora? No porque está mal, sino por falta de cuna, por falta de cama. Ya no tenía el oxígeno, no tenía los cables, no tenía absolutamente nada. Y lloraba sus piecitos así. Era tan chiquita y lloraba. Entonces esperaba ansiosa con las 2 de la tarde, ¿no? Para verla. En eso yo salgo y le digo, y me encuentro con esta paisana. Le digo, amiga, la bebé está ahí. Sí, me dice, a las 3 de la mañana la pasamos a la bebé que está en cardiovascular. Ay, esto es un milagro, Aida, me dice. Ay, tengo que bajar a agradecerle a la madrecita. Bajo a la capilla. Entro a la capilla, encuentro una madrecita. El día miércoles, una madrecita se fue. Yo me dice, no, usted no. Era una jovencita ella. No, solamente somos 3. No, usted no es. ¿Y dónde está? En el hospital del niño, en ese entonces, había módulos donde sentaban a las mamás de bajos recursos económicos, nos daban pañales. Entonces, en el módulo hay dos que están ahí. Entonces yo voy, y no es ella. Le digo, madrecita, hay una madrecita jovencita ella, que el miércoles, no, solamente somos 3. Yo no, usted no ha sido, es jovencita ella. No son ustedes. Entonces no solamente somos las 3 y el padre que viene, no siempre, solamente a hacer la misa. Entonces, no, nunca la llegué, nunca supe, no la encontré. Nunca llegué a encontrarle a esta madrecita. Entonces digo, ¿quién podría haber sido? Solamente puedo decir que ha sido Dios, ha sido la Virgen, ¿no? Entonces dije, sí, Dios existe y sí existe, porque para mí ha sido un milagro. Es un milagro grande y ella es mi hija la que... ella es. Entonces, sí, eso me pasó, esa historia fue así. Tuve un sueño, o sea, que nunca lo había tenido, o sea, así de ese tipo. Recuerdo que estaba viendo lo de mi tesis en la computadora, eran cerca de las 4 de la mañana, 4:30, y ya estaba terminando, yo ya no aguanto más, esa hora como que escribes y ya no lo haces muy bien. Y me echó a dormir. A ese mismo rato que me echó a dormir, o sea, siento como si algo me estaba jalando las piernas, o sea, como si algo me estuviese fastidiando. Entonces yo agarro y en mi sueño abro los ojos y estoy en mi cuarto, total, así como tal cual, y veo 3, o sea, los clásicos grises, ¿no? No sé si sea sugestión mía, porque previamente por cualquier película que uno ve, pero vi 3 grises. Entonces cuando los veo, como que reacciono de manera violenta, le digo, suélteme, no me toque, empiezo a insultarlos. Y cuando empiezo a insultarlos y gritar fuerte, es que dejan de fastidiarme, dejan de molestarme, porque como que me estaban jalando, me querían llevar o algo así. Y tan fuerte fue que cuando despierto, al despertar, despierto de golpe y empiezo a gritar lo que estaba gritando en el sueño.
y fue como que muy intenso. De eso, cuando ya volví nuevamente a Cajamarca en diciembre, ya no volví a tener la experiencia, o sea, obviamente sí buscaba, me alejaba, iba a lugares en mi moto a ver si es que encontraba algo, pero créeme, creo que esa situación que nos ocurrió fue una, creo que total casualidad, creo. O sea, literal, allá todos duermen temprano, ¿no? Y esa hora en la que estábamos no hay muchas personas.